Hola mis amados hermanos, muy buenas tardes. Una vez más nos volvemos a ver. Estamos estudiando las 7 doctrinas básicas de la gracia. No lo olviden. Ahora estamos a la mitad de la segunda doctrina. Hemos visto la soberanía de Dios. Ahora estamos viendo la incapacidad total humana, pero vamos a ver la segunda parte de ello. Así que el texto bíblico está en Juan capítulo 6, solamente son 2 versículos. El primero es 6:44, que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 65 de Juan 6 dice: y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Muy bien, entonces, esta incapacidad total humana la encontramos en estos versículos de una manera muy contundente. Déjenme orar, hermanos, pedamos a Dios su dirección. Señor Dios amado, venimos ante ti para agradecerte esta tardecita que nos permites tener, Señor, de meditación y de fortalecimiento de nuestra fe, Señor, en ti. Concédenos la dicha, Padre, de poder adentrarnos en esta enseñanza tan profunda que es carne, es comida sólida, y tenemos que tomarla, Señor. Por Cristo Jesús oramos, amén. Bien, llegamos entonces hemos hablado de la incapacidad total humana, en donde sabemos que el hombre es completamente incapaz de poder venir a la salvación. No puede recibir a Cristo como su Señor y Salvador. No puede, ni quiere ni puede. ¿Por qué? Porque por el pecado, algunos han dicho por allí que el pecado solamente afectó todo, pero menos su deseo, su voluntad de poder aceptar a Cristo. Otros han dicho que el hombre, el pecado solamente atontó al hombre, dice allá, pero aún puede él ir y pedirle a Jesucristo que venga a su corazón. Pero la Biblia nos muestra que el hombre quedó completamente incapaz e incapacitado de recibir a Cristo como su Salvador, porque quedó muerto en delitos y pecados. Su vida es solamente pecar y pecar y pecar y pecar. Esa es su vida. Se rebela contra Dios constantemente, no quiere el dominio de Dios en su vida, no la acepta ni puede aceptarla. Ha quedado completamente inutilizado, incapaz de hacer esto. Pero ahora vamos a hablar también que cada parte del ser humano es controlada por el pecado. Oiga esto, dice: el pecador no entiende ni busca a Dios. Romanos 3:11. Su entendimiento está oscurecido. Efesios 4:18. No percibe las cosas espirituales y las considera insensatez. Primera de Corintios 2:14. Su mente no puede someterse a Dios. Romanos 8:7. Es enemigo de Dios. Colosenses 1:21. Está cegado por Satanás. Segunda de Corintios 4:4. Y los pensamientos de su corazón son malos continuamente. Génesis 6:5. Su voluntad es controlada por Satanás. Efesios 2:3. De manera que no puede arrepentirse sin que Dios le conceda el arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2:26. El pecador no puede venir a Cristo sin que Dios lo traiga. Juan 6:44 y 65. El pecador está bajo el dominio del diablo. Colosenses 1:13. ¿Cómo percibe Dios las buenas obras de los no regenerados? ¿Cómo ve Dios las buenas obras de la gente inconversa, la gente incrédula? Es simple, hermanos. Él no las recibe en absoluto, porque los no regenerados nunca han realizado una buena obra en realidad. Aunque parezca chocante, dentro de una cultura humanista moderna basada en la justicia por las obras, la respuesta a la pregunta del doctor es contundente, un contundente sí. Dice:
las buenas obras de los no regenerados, incluso las que concuerdan con los mandamientos divinos, son contadas por él como actos pecaminosos, por dos motivos. Veámoslo, mire, esto es verdad. Primero, porque estas obras proceden de una fuente corrupta y se practican por motivos impuros. Mucha de la gente hace buenas cosas por egoísmo, por egocentrismo, por ganarse la amistad, por querer ganar algo de la otra persona. Eso es lo que los motiva, eso es lo que los mueve. No son buenas obras en realidad, porque su corazón no está limpio, no es puro, no está conforme al corazón de Dios, y actúan de esa manera. Entonces, el corazón no regenerado está dominado por su egoísmo, está dominado por el pecado, con el yo en el trono de la persona, y su propio beneficio como el valor más alto. Él procura tener algo a cuenta, él procura tener algo como ganancia. ¿Por qué? Hasta que esta naturaleza haya sido transformada y el yo haya sido destronado, la naturaleza entera del hombre es una fuente corrupta. Por esta razón no acepta nada de tal fuente. Lo que proceda de una fuente corrupta contendrá elementos de corrupción. Y Jesús dijo: el árbol malo da frutos malos, el hombre corrupto da frutos corruptos. Hace cosas que parecen buenas a los demás, pero nacen de un corazón corrupto, de un corazón pecador. Entonces, ¿cómo puede esto ser? Dios sí lo ve, Dios sí lo sabe completamente estas cosas. No es de extrañarse lo que dijo el profeta Isaías. Él dijo: todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia, dice en Isaías 64:6. Toma trapos inmundos, dice. Haz una ropa y preséntala a un príncipe. Con un trapo sucio, haz un traje y enseguida llévaselo al presidente, que se lo ponga. Con un trapo sucio, haz un pantalón, haz una camisa, dáselo a tu rey, dáselo a tu príncipe. ¿Qué cosa te va a decir? Mira cuán complacido está él, ¿no? Así están haciendo los no regenerados cuando se imaginan que Dios se complace de sus acciones, de esas cosas que parecen buenas allí en su corazón. Pero Dios, que ve sus vidas, ve sus corazones, está entendiendo por qué, de dónde están haciendo, y por eso es que no acepta las buenas obras, estas cosas que hace el hombre por su propia vanidad en su corazón. Las obras de uno no son aceptadas hasta que su persona es aceptada. Cuando esto ocurre únicamente cuando la persona es justificada por la fe en Jesucristo. Segundo, los motivos de los no regenerados son siempre impuros. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice la Biblia: todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Y lo que es hecho por motivos que no sea la gloria de Dios y la sumisión a su voluntad es una forma de rebelión sutil. Los no regenerados nunca son más corruptos que cuando están realizando caridades, y la única cosa que podría ser más pecaminosa sería la realización de actos religiosos, que aún de todos modos pretenden y hacen las cosas pensando en su religión. Tales obras sirven para convencer que son buenas personas. Los sirven a ellos para convencerse de que son buenas personas y que seguramente Dios está contento con ellos, pero es lo contrario, porque Dios está viendo sus corazones. Si fueran motivos a agradar a Dios y que se van a someter a su voluntad de verdad, entonces harían la primera cosa que Él requiere. Lo que Dios requiere de la gente es que se arrepienta.
es que se someta a su autoridad, a la autoridad de su palabra, que la gente se someta a su señorío, al señorío de Jesucristo en su vida. Y todo lo demás que quiera hacer para ayudar a los demás, para estar con la gente, es humanismo, no es lo que Dios está pidiendo. Lo primero que le pide es que se someta a la voluntad de Dios. Preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto lo dijeron allá y Jesús respondió, lo que Dios quiere, las obras que Dios quiere es que tú creas en el que Él ha enviado a este mundo. Este término creáis implica algo más profundo que el realizar una obra. Esto sugiere la creencia personal en Cristo, que conduce a una obediencia en donde destronas al yo tuyo y coloca a Jesús como la persona central en la vida de esa gente. Su voluntad como el valor más elevado. Cristo tiene que estar sentado en el trono de tu vida, si no, el que está sentado es tu yo, es el yo personal que te hace creer que estás bien delante de Dios y practicas una cosa u otra, pero Dios está sabiendo que Jesús no está en tu vida y no acepta las cosas que estás haciendo. En realidad, los no salvos hacen obras buenas y actos religiosos como sustitutos para la sumisión, antes que como señales de la autoabnegación de un corazón purificado. El yo de la persona permanece en el trono de su vida. ¿No era este el problema de los fariseos? ¿No dijo Jesús que las prostitutas y los ladrones estaban más cerca del reino de Dios que ellos? ¿Era esto solamente una exageración poética? Muchas de las obras de los fariseos estaban de acuerdo con la ley divina. De hecho, la obediencia a la ley era el enfoque del movimiento farisaico. ¿En qué sentido eran, pues, las obras de los fariseos peores a las de las prostitutas y al robo? La autodecepción y el autoengaño es una obra que procede de un corazón corrupto y que tiene motivos impuros. Transforma cualquier obra, por buena que sea, en una obra, pero peor que las mencionadas ya. No es de extrañarse que Pablo, al hablar de la humanidad no regenerada, tanto a judíos como a gentiles, dijo: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Es esta alguna doctrina nueva, recién inventada? Notemos, hermanos, es un documento evangélico antiguo, escrito también en la Confesión de Fe en 1648. Dice: las obras hechas por los hombres no creyentes, no regenerados, aun cuando por su esencia puedan ser cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como también para los demás, sin embargo, porque proceden de un corazón que no ha sido purificado por la fe y no son hechas de manera correcta de acuerdo a la palabra, ni para un fin correcto, que es la gloria de Dios. O buscas la gloria de Dios, o se busca la gloria del hombre. O buscas la gloria del Señor, o buscamos la gloria del yo, del egoísmo que traemos en nuestro corazón. Por lo tanto, son pecaminosos y no pueden agradar a Dios, ni hacen a un hombre digno de parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las obras por parte de los no regenerados es más pecaminoso y desagradable al Señor. Dios requiere que los no regenerados hagan obras buenas, pero al hacerlas cometen pecado. Si ellos no las hacen, están omitiendo y son aún más pecaminosos también. El hombre no contribuye con nada para su salvación, solo para su condenación. Nada menos que el milagro maravilloso de la regeneración basta para cambiar esta situación. Vamos a unas preguntas generales sobre la incapacidad total humana. La pregunta A: ¿cómo puede Dios hacernos responsables de hacer lo bueno si no podemos hacerlo?
¿Cómo puede Dios condenarnos por practicar el pecado si uno no puede hacer otra cosa? Usemos un ejemplo para ilustrar. Ponga una Biblia a un extremo de una mesa larga y una botella de vino al otro extremo. Luego tome a un borracho y siéntelo entre la Biblia y el vino, diciéndole que tiene toda la libertad para escoger lo que quiere, aparte de toda esta influencia o persuasión. ¿Qué cosa escogerá el borracho? ¿La Biblia o va a escoger la botella de vino? Obviamente escogerá el vino, porque así es su naturaleza. Él tiene la libertad de escoger el vino y la responsabilidad de escoger la Biblia, pero le falta la capacidad para escoger la Biblia. Él tiene la libertad de escoger lo que quiere, pero lo que quiere se determina por su naturaleza interna. Se puede interpretar mal ciertos textos bíblicos al confundir la diferencia entre la libertad y la capacidad. Tales textos manifiestan lo que el hombre debe hacer, lo que no puede hacer. El pecador nunca está libre de su responsabilidad para obedecer a Dios. El bosquejo que vamos a presentar, miren, vamos a ver, responsabilidad e incapacidad. Es responsabilidad del hombre venir a Cristo, Mateo 11:29, pero es incapaz porque nadie puede venir a Cristo. Es responsabilidad del hombre arrepentirse de sus pecados, Hechos 3:19, pero arrepentirse es concedido únicamente por Dios, 2 de Timoteo 2:25. Es responsabilidad del hombre circuncidar su corazón, pero es Dios quien circuncida los corazones. Es responsabilidad del hombre creer, Juan 3:16, pero creer solamente es concedido por Dios, Filipenses 1:29. Es responsabilidad del hombre guardar la ley, pero nadie puede guardarla en realidad, Romanos 8:4. La incapacidad total del hombre no le libra de su responsabilidad. Después de todo, no es culpa de Dios que el hombre peque. El pecado del hombre no le quita a Dios su propia santidad, ni tampoco su derecho de mandar lo que es justo. No son fuerzas exteriores al hombre lo que le obligan a pecar, sino una fuerza interior, su propia naturaleza pecaminosa. El hombre es pecador por naturaleza y eso es lo que lo obliga a pecar. Peor aún, es afirmar que el hombre sea neutral en su voluntad. Si es que ella flotara independiente de nuestro libre estado moral natural, ¿en qué sentido sería? Nuestra voluntad. ¿Cómo podríamos estar bajo la obligación de dar cuentas por lo que nuestra voluntad decide, si fuera independiente de lo que somos? La Biblia presenta que la voluntad humana es una extensión del carácter de la persona. Cuando no existe regeneración, uno rechaza a Cristo hasta que Dios lo cambia. Finalmente, la Biblia, la base bíblica de nuestra responsabilidad ante Dios no es nuestra capacidad, sino nuestro conocimiento. Se ve en Romanos 1, del 18 al 20. El pecador sabe que ciertas cosas por revelación en la naturaleza, lo sabe, sabe ciertas cosas, pero no busca a Dios porque le gusta el pecado. Pregúntame, en el primer capítulo, soberanía absoluta divina, se expresa que Dios está en control de todo, hasta de la misma voluntad humana. ¿No hace esto del hombre un títere? ¿No están en conflicto estas dos doctrinas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Es verdad que existe tensión filosófica entre dos aspectos de la teología bíblica, estos dos. Es una de las materias más profundas que se pueden discutir. Se entiende mejor, sin embargo, cuando consideramos que el control que Dios ejerce es normalmente indirecto, a través de la misma naturaleza humana, ya que la persona escoge lo que está de acuerdo a través de la misma
de acuerdo con su propia naturaleza. Dios tiene que cambiar esa naturaleza a fin de que la persona sea motivada a escoger la salvación. De esta manera, la voluntad de la persona escoge libremente, de acuerdo con la revelación que Dios le da. Dios se conserva soberano sin forzar a la persona en contra de su voluntad. En el caso de algunos, Dios los deja en el camino que ellos mismos han escogido. Amén. Seguiremos, hermanos, la tercera parte la próxima semana. Que el Señor nos bendiga.